Bienvenidos y bienvenidas. Este es el último bloque en el cual vamos a trabajar las cuestiones del racismo, principalmente pensarlo para la Argentina, ¿sí? Em, Creo que hay un mito sobre esto, es decir, nos pensamos que somos una sociedad sin racismo, ¿sí? Que el racismo en la Argentina no existe. Casi se podría decir que el racismo es como el patriarcado, ¿sí? Pareciera que no existiera, pero sin embargo, por ejemplo, las desigualdades entre hombres y mujeres están, ¿sí? Si uno va, le pregunta a los varones a ver si son machistas, todos dirán que no, o la mayoría dirá que no. Igual pasa con el racismo, si le preguntamos a alguien si es racista, la mayoría va a responder que no. Eh, pero sin embargo, las desigualdades basadas en la raza en la Argentina existen. Cuando hablamos de raza, lo hacemos como un concepto político y no biológico, porque, digamos, no hay consenso científico en esto. Básicamente, las razas entre los seres humanos no existen. ¿Sí? Ese es un concepto que se va a propagar a partir del siglo XVIII, XIX, ¿no? Con el imperialismo de Europa sobre el resto de, el planeta, ¿sí? Sobre a las sociedades de África, Asia y América. ¿Sí? Otra característica para pensar un poco el racismo en la Argentina es un país racista, como digo, cuyos grupos dominantes aseguran que es un país sin razas, ¿sí? Que básicamente es un país blanco, ¿sí? En donde la presencia de lo indio, lo negro, eh, no está presente, ¿no? Ni en la historia ni en la vida cotidiana. Sin embargo, vamos a ver cómo sí está presente, ¿sí? A lo largo de esta mini charla. Eh, ¿Qué entendemos por racismo? Bueno, nos referimos a cualquier afirmación de que algún rasgo de la personalidad, de la cultura, de lo psicológico o de los valores se transmite a la descendencia por algún mecanismo físico, semen, sangre, genes, ¿sí? Eso es a lo que llamamos racismo. También podríamos decir que el racismo también es ubicar a un grupo social, ¿sí? Bajo la línea de lo humano, ¿sí? Es decir, muchas veces en lo discursivo se escucha decir que em, tal grupo no tiene características humanas. Por ejemplo, recuerdo haber leído alguna vez un médico diciendo que los bolivianos tenían el umbral de dolor más arriba, por lo tanto no usaba, con ellos no usaba anestesia. ¿Sí? Esto, ¿no? Ubicar a alguien por encima, ¿sí? Perdón, por encima, por abajo de lo humano, ¿sí? ¿Qué características tiene el racismo en la Argentina? Bueno, no ha tenido una característica legal, ¿sí? O institucional, como por ejemplo Estados Unidos, Sudáfrica, ¿no? Con las leyes del apartheid. Eh, Estados Unidos hay, digamos, una cuestión de que es fácil identificar, ¿no? Lo blanco y lo negro. Es como se pensó siempre como una sociedad en la cual esos no se tocaban, ¿sí? No había mayoritariamente puntos de contacto, ¿sí? Eh, y yo digo, es legal porque incluso, digamos, estas leyes del apartheid funcionaron en Estados Unidos hasta 1960, ¿no? En donde decían que había lugares para blancos y lugares para negros. Eh, Piensen esto, en Alabama, en el estado de Alabama, hasta el año 2000 existía la prohibición,
¿sí? De casarse entre blancos y negros, ¿sí? Ah, En Argentina, el racismo se ha estructurado de otra manera, ¿sí? No es legal, ¿sí? Hay una larga historia de igualitarismo en la Argentina, ¿no? Piensen que ya para 1821, toda persona, varón, bueno, para el momento era varón, podía votar, más allá de su condición económica o su condición racial. Habla de una sociedad que fue desde sus principios más igualitarista, pero que sin embargo accionó otras formas por el cual el racismo se va a expresar, ¿sí? Básicamente en esta condición de que es un país que afirma que todos somos blancos, ¿sí? Y en la Argentina el racismo se expresa de forma cultural, ¿sí? Lo negro, lo indio, lo marrón, ¿sí? Lo mestizo, es un término asociado con el desprecio principalmente a lo popular, ¿sí? A lo plebeyo, a los sectores populares. Si uno escucha esto de estás haciendo cosas de negro o sos negro de alma, ¿sí? No refiere básicamente a una característica fenotípica, donde, como podría ser, por ejemplo, para Estados Unidos. Acá se refiere a una actitud moral, ¿sí? Incluso eh, alguien que es blanco, eh, de tez blanca, podría ser considerado negro. Si vive en una villa, ¿no? Podría ser considerado negro. Por ejemplo, un ejemplo, digamos, esto de el Polaquito, ¿no? Que es un cantante de cumbia, él sería considerado negro, ¿no? Más allá de que ahora, bueno, habrá cambiado su estatus social por la riqueza, pero sin embargo, seguirá siendo considerado negro, ¿sí? Eh, digamos, en la Argentina hay una relación muy fuerte entre clasismo y racismo, ¿sí? En la historia argentina, el discurso racista generalmente se ha acentuado en los momentos cuando los sectores populares, ¿sí? Ganan protagonismo y visibilidad. ¿Sí? Por eso es que hay un fuerte componente clasista, ¿no? Cabecitas negras, escuchamos esto de cabecitas negras durante el peronismo. A Irigoyen incluso se lo acusaba en algún momento de hacer un gobierno de negros. A los piqueteros en otro momento, ¿no? Esto se los consideró negros. Y esto es un país que se considera blanco, sin embargo, el CONICET, a través de un estudio genético, ha determinado que básicamente entre el 70 y 70 y pico por ciento de la población en la Argentina tiene ascendencia indígena o negra, ¿sí? O afrodescendiente en este caso, perdón. Eh, y eh, esto, somos una sociedad negra, pero al final somos una sociedad blanca, ¿no? Contradicciones. Entonces, muchas veces escuchamos, sí, esto, decir, bueno, todos los negros, perdón, todos los que van a una marcha son negros. Todos los que están en los sindicatos son negros, todos los que viven en una villa son negros, los hinchas de Boca son todos negros, los peronistas son todos negros. Entonces, si los sumamos a todos, al final todos somos negros. Porque en algún momento, sí, estuvimos o formamos parte, vivimos pertenecimos, vivimos en barrios de sectores populares, estuvimos en una marcha, formamos parte de un sindicato, fuimos a la cancha como hinchas de Boca, o sea, todos somos negros. No hay entonces, no hay negros en la Argentina, pero la mayoría seríamos negros. Es interesante pensarnos esas cuestiones, ¿sí?
tenemos, en la Argentina tenemos un racismo discursivo, ¿sí? Que estructura relaciones sociales desiguales y de exclusión, ¿sí? Como diría Rita Segato, siendo la Argentina un país racista, no deberíamos preguntarnos por el color de la cárcel, el color de la pobreza, de la exclusión, preguntarnos por lo que expulsa la escuela, ¿sí? Preguntarnos por el color de aquello que llega a la universidad o no. Eh, Porque la principal pregunta es, ¿cómo construimos vida democrática? Una vida democrática que incluya cada vez más, ¿sí? Sobre ideas, o cómo discutimos la democracia que incluya sobre ideas y proyectos y no sobre clasificaciones raciales estigmatizantes, ¿sí? ¿Cómo logramos una vida en común sin deshumanizar al otro? Gracias.